tú hiciste clic en este video, eres una persona creativa o como mínimo te interesan los detalles creativos. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Micarly Salomón, tengo 28 años, soy dominicana y hace 7 años que vivo en Madrid. En este canal comparto mi camino como artista, o me gustaría decir que son más mis proyectos creativos. Todo lo que eso signifique, que decir proyectos creativos es un concepto muy amplio. Aquí comparto mis viajes, pintura, dibujo, algún proyecto de interiorismo que hago en mi casa. Y la idea es compartir conocimiento. Quisiera decir que para la Micarly del futuro, pero si en el camino, al compartirlo por aquí, inspiro o sirve de documentación para alguien, bienvenido sea. Así que el día de hoy voy a compartir cómo hice las invitaciones de mi boda con poca o casi nula experiencia en impresión. Yo soy publicista de carrera, o sea, estudié publicidad, pero nunca puse en práctica los conocimientos de diseño e impresión para nada como esto. Entonces casi que tuve que aprender desde cero todo el tema de cómo preparar un documento para imprimir, cómo tenía que poner los colores, cómo escanear. Todo eso lo tuve que aprender desde cero y yo te quiero enseñar cómo lo puedes hacer tú también. El primer disclosure que quiero hacer es que esto no es un proceso fácil. Si tú piensas que en este video vas a aprender a hacer invitaciones en 2 pasos o en 20 minutos, este no es el video. Simplemente es un proceso que yo disfruté mucho porque me encanta el tema papelería y porque me lo propuse como un reto creativo de esos que tanto me gustan. Entonces el video lo vamos a dividir en diferentes secciones. Yo me he tomado mis notas para que sea lo más coherente posible. Lo primero que vamos a hablar es sobre la inspiración, cómo buscar inspiración y cómo adquirir conocimientos de técnicas de papelería. Y me refiero a adquirir conocimiento porque es muy complicado saber qué quieres cuando no sabes el mundo de posibilidades que puedes tener. Voy a intentar que la forma de comunicar todo esto sea lo menos técnica posible para que cualquier persona que no haya hecho invitaciones nunca en su vida pueda hacer un proyecto como este en casa. Importante, vamos a dividir el video en mood board, inspiración, cómo adquirí el conocimiento para saber qué tipo de invitación quería. Vamos a hablar de los materiales, vamos a hablar del presupuesto y por último la técnica de cierre de las invitaciones y el envío. Tengo documentado cuánto me costó enviar las invitaciones, a dónde y por qué las envié por correo a algunas de ellas. Así que vamos a empezar. Lo primero es que el tema del mood board y la inspiración es una de las etapas más críticas del tema de empezar un proyecto creativo, y es donde mucha gente se agobia y de llevar el proyecto ellos mismos. Hay una cosa que es la parálisis por decisión, y mucha gente, o sea, yo sobre todo me quedo en esta etapa cuando estoy viendo un montón de cosas que me encantaría hacer. Me meto a Pinterest y puedo pasar 4 horas viendo invitaciones o viendo fotos de inspiración, pero luego cómo se ejecuta esto en la vida real o cómo lo llevo a un proyecto real. Yo te diría que te pongas, mi primer consejo, ponte una fecha para este día necesito saber qué voy a hacer y por dónde voy a tirar, porque si no pasas nunca de esa etapa. Yo sí que es cierto que tenía el mood board de mi boda muy, muy establecido. Yo sabía más o menos cómo quería que fuera toda la estética, y eso me hizo la tarea un poco más fácil, pero si no tienes clara la estética, pues va a ser un poco complicado. Yo en el momento en el que empecé a hacer esto no tenía ni la paleta de colores, ni tenía
tipografías ni nada de esto. Entonces esto lo fui descubriendo en el camino. Hay un montón de herramientas para hacer mood boards. La más famosa es Pinterest, pero yo también he usado Milanote, que es una herramienta que te permite pegar fotos y poner paleta de colores, agregar enlaces de cosas que te parecen interesantes, y esa herramienta puede ser muy buena para empezar el proyecto de planificación. Segunda cosa del tema inspiración. Puedes tener muchísimas fotos de Pinterest, un tablero increíble, que te salgan imágenes con unas invitaciones preciosas, pero en papelería hay 1.000.000 de técnicas y no todas son viables para hacer invitaciones desde casa. Hay técnicas de impresión o incluso de papelería que son industriales. Entonces lo importante aquí es ser realista y ver cuáles técnicas de impresión yo puedo hacer en casa y cuáles realmente no son viables para mi proyecto. Como yo no sabía nada de técnicas de impresión, yo necesitaba conocimiento técnico. En ese sentido, no necesitaba yo no quería irme a una imprenta a que me enseñaran a usar una super mega impresora. Yo lo que quería era saber qué yo podía hacer desde casa y cómo se llamaba esa técnica para poder pedir los materiales, para poder saber cómo ir adelante. Entonces, yo busqué información sobre, hice mi mood board y puse las invitaciones que me llamaban la atención. El diseño que yo quería hacer era un diseño muy clásico, tipo, no sé, palacio. Quería que el papel tuviera una textura, podía ser de acuarela o alguna otra. Quería que tuviera detalles en dorado porque todo el diseño de la boda, el concepto era palacio, royal wedding, y los colores pasteles. Siempre colores pasteles en todo lo relacionado a la papelería y a todos los demás temas de la boda. La inspiración las busqué en diferentes sitios. Uno de ellos fue Pinterest y también me apoyé en cuentas de Instagram de papelería creativa. Algunas de ellas eran estudios creativos que subían mucha información o muchos estilos de invitaciones que me sirvieron como inspiración, y otras de ellas eran artistas que publicaban su trabajo. Un poco como inspiración porque yo sabía que quería que mis invitaciones tuvieran algo dentro, que tuvieran mi arte dentro de ellas. Entonces yo estaba buscando como en ese estilo. Las invitaciones que quería eran como muy clásicas y quería que el forro de las invitaciones tuviera algún detalle al óleo, que se sintiera la textura del óleo. Entonces esa era la idea alrededor de donde buscaba inspiración. Hice una lista de cuentas de Instagram que me sirvieron de inspiración, y entre ellas cada una aportaba algo diferente a lo que yo estaba buscando. La primera cuenta de Instagram es Papira Design. Este estudio creativo tiene información, publica vídeos muy chulos de proyectos que ellos llevan a cabo, y eso me sirvió como para ver qué técnicas podía usar. Una cuenta muy buena que el contenido la cantidad de proyectos que llevan a cabo son impresionantes, es Every Little Something. Es un estudio creativo también radicado en Estados Unidos y, mírenlo. Yo no voy a dejar muchos detalles. Si a usted le gusta la papelería creativa, sobre todo para eventos, vaya a ver esa cuenta porque te va a explotar la cabeza. El siguiente fue Cartoné Paper, la pronunciación, todo mal. Este también es un estudio creativo y puedes ver inspiración sobre proyectos creativos que llevan ellos a cabo. Luego hay una artista también dominicana que vive en Madrid que se llama Isabel Lee, y ella es una proveedora de invitaciones de boda. Sus trabajos son preciosos. Ella trabaja en acuarela digital y es increíble cómo hace todo. Lo dejo por aquí porque aunque el estilo que yo estaba buscando no se parecía mucho al de ella, sí que es cierto que sirvió como inspiración sobre qué cosas se agregan en una invitación. Y además su trabajo es espectacular. Si alguien por lo que sea no quiere hacer sus invitaciones, ella podría ser una excelente proveedora en ese sentido. Luego, para buscar
información para aprender de técnicas, yo busqué un curso en doméstica. El curso se llama Diseño de invitaciones para eventos, es un curso de María Design. Ella tiene un estudio creativo llamado The Visual Romance y es diseñadora gráfica y directora de arte. Este curso me sirvió muchísimo para entender qué cosas yo podía hacer a mano. En ese curso todo el contenido que se cubre es de invitaciones o técnicas que tú puedes hacer a mano. Ahí aprendí que quería hacer las invitaciones con pan de oro porque es algo que no tengo que enviarlo a impresión, lo podía hacer a mano. Y también aprendí que podía hacer yo el lettering de los tarjetones de la boda con una tinta y una pluma, que encima de esa parte me gustó mucho. Tema materiales. Ya sabiendo lo que quería y sabiendo los detalles que iba a tener la invitación de la boda, me pasé a los materiales. Y yo tengo aquí un desglose de todo lo que compré y cuánto me costó cada cosa. Los sobres de la boda costaban 2 euros cada sobre. Aquí yo encontré estos sobres en una tienda muy aleatoria que vi un día que estaba caminando por Oviedo y entré y lo compré. Los sobres artesanales son caros, pero yo creo que decidí ir por sobres artesanales porque no eran tantas invitaciones. Yo solamente hice 40 invitaciones. Una boda que tenga 100, 200 personas, creo que me lo habría pensado, porque es un material caro el tema de los sobres. Como consejo, siempre comprar 2 o 3 sobres de más. Yo gasté 4 sobres que se dañaron en el momento del lettering que hice para escribir los nombres de los invitados. Así que 2 o 3 sobres se te van a dañar. Luego, voy a decir la lista de los materiales. Compré pegamento, cola blanca, pegamento de colegio. El pan es el papel de oro para las esquinitas del tarjetón. Tinta dorada para hacer el detalle de los nombres mío y de Jesús. Pluma, una pluma que yo ya sabía cuánto yo ya tenía en casa. Me costó 5 euros, pero yo sabía que esa pluma ya la tenía aquí, no la tuve que comprar para eso. Un pincel de brocha de cabra, esto es totalmente opcional, pero un pincel para poder remover el pan de oro de las esquinas del tarjetón. El sello de lacre, o sea, la cera de lacre, eso me costó 7 euros, el paquete con las perlitas de lacre. Y el kit de sello, que yo también ya lo tenía en casa, pero lo agrego a la lista de materiales porque sin eso no hubiera podido cerrar las invitaciones, fueron 15 euros. El papel de impresión para los fondos de los sobres fueron 29 euros, pero traía 100 hojas. O sea, yo tengo ahí 60 hojas que no utilicé para eso. Estos son los tipos de papel que yo he probado con la impresora de inyección de tinta. Empecé imprimiendo los forros de los sobres con pero se me acabó en el camino y terminé imprimiéndolo con este. Así que es un papel que yo recomiendo porque funciona bien con la impresora que yo tenía en mi casa, que era la Epson de inyección de tinta. Y con esto pude imprimir en casa todos los forros de los sobres. Cada fondo del sobre de las invitaciones era una hoja. Entonces, más o menos es el valor que tendría el paquete de papel. Y esto es lo que costaron las invitaciones, el material para la parte creativa de las invitaciones. Luego, en Canva usé la versión gratuita solamente para hacer el tarjetón y luego de haber intentado varias veces imprimirlo en casa con un papel que había comprado, mi impresora no daba más. Entonces, si te quieres ahorrar tiempo y dinero en papel, yo creo que 40 impresiones puedes mandarlas a imprimir a una copistería o algún centro de impresión que te lo imprima ya listo. Voy a dejar una lista de las que usé yo y el dinero que me gasté en imprimir 50 tarjetones. 18 euros. 50 tarjetones en un papel de alta calidad con un acabado que a mí me pareció súper
súper elegante y me llegó a mi casa listo. Yo no tuve que cortar, yo no tuve que buscar papel, imprimir o poner la impresora que siempre me daba errores. Entonces, aprendan de mí y todos los días, meses que yo pasé intentando imprimirlo en mi casa, ahórrenselo y mándenlo a imprimir al proveedor que voy a dejar debajo en la descripción. Yo creo que esto es de la peor cosa del proceso. Que yo no sé cuándo la impresora va a decidir que el papel se va a atascar y cuándo no. Entonces, bueno, vamos a ver. No. Ay, Dios mío. Puede ser cualquier otro. Yo aprendí con este proceso de las invitaciones, probé 3 proveedores en Madrid y uno de ellos es el servicio de impresión de Canva. Con el servicio de impresión de Canva yo imprimí unas postales que hice con la imagen que había diseñado para la boda y excelente. O sea, me encantó el borde redondeado, me llega ya recortado a mi casa, me llega listo, impresión a 2 caras. O sea, el servicio de impresión de Canva funciona muy bien. Yo voy a dejar debajo una guía con todos los proveedores y una lista con todos los materiales para que si a ti te interesa o te quieres ahorrar el tiempo de ir uno a uno encontrando cada cosa, yo ya te hice la tarea y aprovecho que ya lo tengo todo documentado para regalarte esa guía y que no tengas que buscarlo tú desde cero, porque créanme, yo perdí horas en eso. Una vez tenía todo el concepto de la boda, me fui al diseño. El diseño lo hice en Canva y solamente mi invitación de boda solo tenía 3 partes. El sobre, el tarjetón de boda y una tarjetita de detalles, que esa no la voy a cubrir en este vídeo porque ya tenía información más personal, pero eso está a opción de cada persona. Hay personas que solamente ponen el sobre y el tarjetón y con eso tiran para adelante y va muy bien. La invitación puede ser todo lo complejo que tú quieras, pero piensa que si la estás haciendo tú desde tu casa, cada elemento que agregues es tiempo y energía que vas a tener que invertir en esa pieza. Así que yo en ese sentido quería que fuera simple. Esta fue la invitación, el sobre de mi boda. De aquí yo compré el sobre ya listo, un sobre en papel artesanal que tuviera los detalles como de papel de acuarela y luego el sobre que es una pintura a mano realizada por mí del lugar donde fue mi boda, el Palacio de Aldovea. Yo pinté esto en este cuadrito, en una tabla forrada en tela y lo hice intenté que tuviera los colores de la boda, más que nada para que todo el tema de la impresión y el colorido que tuviera el forro se pareciera al resto de cosas de la boda. Paso a paso de todo lo que yo hice. Luego que ya yo tenía la compra de mis materiales y yo tenía las tarjetas impresas en casa, el proceso era el siguiente. Primero, yo hacía a mano, una a una, las letras de los nombres mío y de Jesús, Micarly Salomón y Jesús Menéndez. Esto yo lo hice con la tinta dorada y una pluma. Y yo tengo documentado el tiempo que me tomaba cada invitación, porque lo hacía muy lento. Yo no tengo conocimiento en lettering y simplemente yo sobrepasaba la línea de la impresión. Cada invitación eran 10 minutos. Entonces, alerta consejo. Si vas a hacer esto en casa, hazlo con tiempo. Las invitaciones son de las cosas que tienes que hacer primero en la planificación de una boda porque se tienen que entregar con 4 o 5 meses previos a la boda. Así que yo hacía 10 invitaciones al día. Como lo dicho, eran 40 invitaciones.
pude como sacar tiempo para hacer poquitas en cada sesión, pero me tomó tiempo. Y claro, luego me fui haciendo más ágil, pero las primeras costaron. Luego de que yo tenía esta parte ya hecha, yo dejaba que se secara bien la tinta y empecé con el proceso del pan de oro, que al final eran como estas esquinitas de aquí. Como ven, el papel que utilicé para la impresión es un papel que tiene como unas líneas, la textura son unas líneas. Voy a dejar el nombre del papel porque ahora mismo no lo recuerdo, pero sé que ese papel es fácil de conseguir porque es bastante común en temas de impresión de calidad. Entonces me gustaba mucho ese efecto que tenía, como con esas rayitas. Yo hubiera preferido un efecto acuarela, pero al final me decidí por este. No recuerdo por qué. O sea, recuerdo que lo tenía enfrente y dije, ay, este se ve bonito. Venga, ya está. Luego de que mi tarjetón ya estaba hecho, las letras estaban sobrepasadas con la tinta dorada, tenían como ese efecto relieve y tenían los toques dorados aquí. El siguiente paso fue hacer el escaneo y montar la imagen del forro del sobre. Esta parte costó sudor y sangre. Yo escaneaba la foto, imprimía, quedaba mal, quedaba con unos colores que no me gustaban nada. O sea, aquí si pudiera haber hecho un diseño digital, creo que lo habría hecho para ahorrarme el tiempo que gasté en tenerlo del color que yo quería. Es muy complicado que una obra original tenga el mismo color que una obra impresa. Eso es súper complicado. Y yo en casa lo conseguí al 100%. Si pueden ver la diferencia en los colores, es bastante, la verdad. Yo en casa no lo conseguí. Sin embargo, este de Canva que mandé a imprimir, por alguna razón se parece bastante al arte original. No sé si lo pueden ver aquí. Se parece muchísimo el color y con esta sí que quedé súper satisfecha. Incluso cuando lo comparo así, se ve súper parecido. Pero en el forro del sobre no lo conseguí. Estas, por ejemplo, eran las diferencias de color. Cuando yo intentaba hacer ajustes, al final quería ver si podía lograr un tono más frío, un tono más cálido. Al final me decanté por este. No recuerdo por qué, la verdad. Creo que ya estaba cansada de procrastinar la parte de montar toda la invitación y le estaba dando demasiada importancia a algo que igual nadie iba a apreciar. Entonces, simplemente para que sepan las diferentes formas en que se puede lograr reproducir un cuadro original cuando tú lo mandas a imprimir. O sea, cuando tú organizas o editas los colores para mandarlo, o sea, para enviarlo a impresión. Y luego la impresión del sobre quedaba algo como esto, en un papel normal. Yo cortaba con esta herramienta por aquí, por la línea verde, y así era como me quedaba este resultado. Yo diría que bajemos ahí un poco las expectativas, recordemos que le estamos haciendo como principiantes y sin saber mucho y que no tiene que quedar perfecto, o sea, puede quedar un poco menos. Al final, la persona a la que se lo vas a entregar no sabe, o sea, no tiene la comparación como la tienes tú en casa, esa persona ni se dará cuenta. Una vez yo tenía ya hecho el arte, estaba seco y todo, le hice la foto y me descargué una plantilla de internet de un forro de este tamaño. Busqué en internet el tamaño de este forro y puse genuinamente en Google plantilla forro sobre A5. Esto es un forro A5, creo. Voy a buscar la información exacta para dejarla por aquí. Y me salió una plantilla, me la descargué, la abrí en Illustrator y monté ahí mi imagen. Una vez montada, simplemente te dice las líneas de corte, lo imprimes en una hoja A4, un folio, y que es lo mismo que 8,5 por 11. Y yo recorté con una guillotina manual, se llama. O sea, es como un cúter, le dicen aquí. Pero es
una herramienta para cortar y lo hice con una regla para que me quedara así. Pegar los forros dentro de los sobres y ya entrar las invitaciones. El último paso es el cierre de la invitación, que lo hice con sellos de lacre y con una piececita de flores secas. Era como para darle un acabado así con otra textura. Yo fui jugando con los colores, a un grupo les tocó un sello de lacre azul, a otro dorado, otro verde. Bueno, yo iba jugando porque como no iban para el mismo sitio, nadie se iba a dar cuenta que eran diferentes. Vale, una cosa. Antes de cerrar las invitaciones, escribimos los nombres de los invitados en cada sobre. Eso no lo hice yo. Lo hizo una amiga que sabe de lettering y básicamente yo le di la lista de los invitados y ella vino un día a mi casa. Un día no, un fin de semana. A mi casa a escribir todos los sobres. Ella me ayudó con esa parte porque yo no sabía hacerlo por mi cuenta. Si por lo que sea tú no quieres hacer esa parte, hay formas también de imprimir los nombres dentro del propio sobre con la impresora que tengas en casa. ¿Que eso no te funciona? Imprime el nombre en un pedacito de papel en otro sitio, recórtalo y pégalo detrás. Hay formas de que eso quede elegante, no es la mejor opción, pero funciona. Y si tú solo tienes que hacer poquitas invitaciones, yo creo que te puede venir bien. Esa parte del el lettering quedó más o menos así. Algunos nombres eran más largos, otros más cortos, pero así era como quedaba la invitación cerrada. Recomiendo que escriban los nombres antes de cerrar la invitación para que cuando apoyes sobre la parte de atrás del sobre, pues no se dañe el sello o la florecita que hayas puesto delante. Una vez cerrada y sellada la invitación, el siguiente paso era entregarla a las personas que teníamos más cerca. Voy a ver que no se me está olvidando nada. Vale, no se me queda nada. Yo tenía muchas ganas de entregarle a todos mis invitados sus invitaciones en persona, porque me hacía ilusión, primero, ver su reacción y segundo, yo quería ver a las personas que iban a ser invitadas a mi boda en persona, sobre todo personas que quizás yo tenía mucho tiempo sin ver. La idea de dárselo en persona era eso, poder verlos, compartir con ellos, pero no todo el mundo estaba en Madrid. Así que nos tocó hacer envíos a diferentes sitios de España y a diferentes países. Así que yo me anoté cuánto cuesta enviar una invitación desde Madrid a Japón, a Sevilla, a Córdoba, a Italia, a la Florida, a Boston y Asturias. Enviar una invitación a Japón cuesta 10,15 €. Enviar una invitación a Sevilla, 8,15 €. Córdoba, 7,45 €. Italia, 8,15 €. Florida, 19,30. Bueno, 16,30. Boston, 10,15 y Asturias, 5,93. Todas estas eran invitaciones enviadas con sello certificado, o sea, como carta certificada y por correos, España. Así que en total fue esto lo que nos gastamos en envío, sin contar la cantidad de invitaciones que dimos en persona y que hicimos algún evento para entregársela a nuestros amigos. Así que bueno, en total, tomando en cuenta los presupuestos, el pan de oro fueron 6,49, el pegamento 2,50 €, los sobres 102,50 €, la tinta dorada 4,99, la pluma 5 €, pincel 5,75, el sello de lacre 6,99, el kit de sello 15 € y el papel para impresión 29 €. En total de materiales fueron 178,34 €. Y con los envíos y todo lo demás, el total fue esto, lo que me gasté haciendo las invitaciones yo. Ese es mi breve tutorial de las invitaciones, mi experiencia. Yo quisiera dejar dos aprendizajes. El número 1 es: esto lleva tiempo. Los estudios creativos que hacen esto cobran dinero porque es tiempo. Yo pasé muchas más horas haciendo esto de la que me imaginé que podía pasar, y solamente hice 40 invitaciones. Si no tienes el tiempo o no quieres invertirlo en esto,
no lo hagas tú en casa. Contrata a alguien que te saldrá más caro, pero es un trabajo muy complicado. Segundo, no va a salir barato por hacerlo en casa. Hacerlo en casa te puede costar un poquito menos, pero si tú no disfrutas el proceso creativo, lo barato que te vaya a salir no compensa las horas y el desgaste de energía que vas a invertir en este proyecto. Segundo, separa la satisfacción del proyecto de la reacción que tengan tus invitados al recibirla. No todo el mundo reacciona igual. Yo tengo personas que reaccionaron de una forma muy satisfactoria, que me hizo mucha ilusión verlos recibir la invitación, sobre todo las personas a las que se la entregué personalmente. Luego, los envíos, hubo gente que me escribió y que me mandó que le hacía mucha ilusión, que estaban muy emocionados por la boda. Hubo gente que su reacción no fue tan emotiva, pero que me dieron las gracias por haber recibido la invitación. Y luego hubo gente que ni siquiera me escribió que la había recibido. Yo me enteré que la habían recibido porque lo mandé todo por carta certificada. Entonces, es importante que la satisfacción del proyecto creativo, de las invitaciones de tu boda, no esté ligada a la reacción que vaya a tener la gente. Hay gente que no ve valor en la papelería creativa y eso es algo que yo aprendí durante este proceso y que me gustaría que tú lo sepas de antemano para que no creas que la invitación que no llenó las expectativas simplemente porque una persona no reaccionó como tú esperabas. Eso es una de las cosas más importantes. Además, también separa el tema de cómo las personas reaccionan a la emoción que sientan por tu boda. Igual si están emocionados, simplemente la invitación no es algo relevante para ellos. Y entre los aprendizajes, yo creo que eso es todo. Es un proyecto que me disfruté mucho. Fue muy desgastante como casi todos los proyectos creativos. Al final, cuando estoy editando un video como este, me pasa lo mismo en cualquier proyecto creativo. Hay una fase que es desgaste físico. O sea, ni siquiera emocional, es un desgaste físico. Eso lo vas a pasar, pero el resultado final es muy satisfactorio. Entonces, yo te recomiendo o les recomiendo a cualquier persona que se vaya a casar. Al final, tú eres tu cliente, nadie te va a decir que hagas un cambio porque tú sabes cómo lo quieres, es tu boda y ya está. Luego, esto sí que me dieron ganas de hacer algún otro proyecto creativo para otra persona porque me reta. Pero de momento no lo tengo contemplado. Igual en el futuro me animo a llevarle el proyecto de las invitaciones a alguna persona que se vaya a casar. Así que nada, yo voy a seguir subiendo información que yo fui documentando en el proceso de la boda. Si es algo que te interesa, suscríbete al canal. Yo quiero seguir compartiendo todo lo que dejé por escrito, todo el tema presupuestos de algunos detalles creativos, cómo yo elegí los souvenirs de la boda o las flores, cómo fue el proceso creativo de la mantelería de la boda. También subí un video de toda la planificación en tiempo real, es como un vlog de mi año de novia y cómo lo planifiqué todo, las reuniones con los proveedores, cuando fui a visitar el venue, todo eso, y dejo el video por aquí por si a alguien le interesa esa parte o quiere conocer más de ese proceso creativo. Y nada, síganme, like, comenten, cuéntenme si están en este proceso, qué es lo que más les ha gustado de hacer cosas chulas para su boda o para la boda de alguien más. Quiero saberlo absolutamente todo. Así que nada, espero que les haya servido y recuerden que en la descripción abajo voy a dejar el documento con toda la información de precios, enlaces de los productos que compré, de los materiales y los proveedores de impresión, que son muy importantes. Así que nada, adiós.